La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. 11 de la mañana, 35 minutos, y vamos a entrar en un tema que es súper interesante. Tiene que ver con algo en que ya hemos estado como Combinación Clave, Pancho. No es que queramos darle la lata, insistir con el tema, sino que es subirnos al tema y conocer algo más, ya que el tema se está abriendo. Hablamos de la posibilidad de una nueva constitución y el proceso para llegar a una nueva constitución. En esto hay un aporte súper interesante que hace el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es un estudio que presentado al inicio de esta semana, que se llama Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo. Y lo interesante es que hacen una revisión, un análisis de lo que ha pasado en el mundo a propósito de procesos para cambiar la Constitución o para una nueva Constitución. Entonces, aparecen los conceptos de asamblea constituyente o de otras fórmulas como parlamentos constituyentes, si ustedes quieren, o grupo de expertos, que es algo que nosotros hemos conocido en el país. Queremos hablar más de lo que arroja este estudio, de lo que han hecho otros países y cómo lo han hecho, ya que Chile está iniciando un camino hacia allá. Es por eso que nos acompaña en el estudio Valentina Salas. Ella es investigadora del programa de gobernabilidad del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es muy importante venir a comentar los resultados de este informe. Tenemos el librito, ahí lo muestro para los que tienen streaming, el librito en la mano, que es el estudio de los mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Dale, Pancho. Mecanismos que están súper repartidos según el estudio, ¿no? Sí, nosotros hacemos un estudio de 95 casos de procesos constituyentes desde 1947 hasta el 2015. 95 son hartos. Sí, pues. En realidad, nosotros, el estudio muestra que desde 1947 239 países han cambiado sus constituciones. O sea, es masivo. Y desde 1990 a la fecha lo han hecho 100. Lo que nosotros hacemos es desde esos tomar 95 casos para estudiarlos en profundidad, de los cuales pudimos obtener información sistematizable a partir de bases de datos internacionales, fuentes secundarias que nos permitieran poder ver los alcances y las dinámicas del funcionamiento de distintos mecanismos, tal cual ustedes mencionaban, asambleas constituyentes, comisiones de expertos, poderes legislativos que han tenido que legislar y redactar nuevas constituciones al mismo tiempo, o bien congresos constituyentes electos especialmente para esto. Y la evidencia muestra que está bastante repartido. No obstante, sí vemos que las comisiones de expertos han sido los mecanismos más utilizados en regímenes autoritarios y estuvieron muy de moda, digamos. Nos pasó, digamos, sí, a nosotros, ¿no? Chile, uno de los ejemplos más claros, y estuvieron muy de moda entre la década de los 60 y finales de la década de los 80, en pleno periodo de dictadura. Pero que en periodos de democracia, en regímenes más democráticos, las asambleas constituyentes y los poderes legislativos se reparten en igual cantidad, en un 31% de los casos, como el mecanismo más utilizado para redactar nuevas constituciones. Y en los países donde se utilizó el mecanismo legislativo, no sé si el estudio abarcó eso, sí, ¿la legitimidad del Congreso estaba tan baja como acá? ¿Era superior a la de acá? En general, en los casos en los cuales el Poder Legislativo actual del momento, digamos, sí, fue el que redactó la Constitución, los niveles de legitimidad del Congreso eran mucho mayores que los que tenemos hoy en día. Y esa es la dinámica y el desafío que plantea el caso chileno, ¿no es cierto? Porque no es problema que el Poder Legislativo redacte constituciones, el problema es si la ciudadanía siente que esos actores los representan y tienen confianza hacia ellos. Chile hoy en día es uno de los países del mundo que tiene menos, que los ciudadanos presentan menor confianza en los poderes, en el poder legislativo y en los senadores y en los diputados. Y esto, sobre todo en América Latina, que es la región en la cual los congresos presentan los menores niveles de confianza y que ha caído en una manera abrumadora desde 1990 hasta la fecha. Estamos conversando con Valentina Salas, ella es investigadora del programa de gobernabilidad del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y nos está contando este estudio que se presentó esta semana que se llama Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo. Valentina, te preguntaba al Pancho por lo que pasaba cuando eran los congresos los que se dedicaban a legislar, pero además a redactar una nueva constitución y la legitimidad de ellos. En el caso de las asambleas constituyentes, y yo tampoco sé si lo miden, pero ¿significan una participación mayor de la ciudadanía cuando hay asamblea constituyente? Mira, un resultado muy importante para nosotros es que
que tiene el informe, que es como el principal resultado, es que no existe una receta única para hacer una nueva constitución. Existen múltiples estrategias, múltiples mecanismos, y en general dependen de las tradiciones políticos y jurídicas de los países, pero también de los mecanismos que las propias constituciones contengan para reemplazarse. Pero además, que independientemente del mecanismo que se escoja, hoy en día y en los últimos años ha habido una tendencia creciente a incorporar medidas de participación ciudadana, ya sea en asambleas constituyentes, que es como la máxima expresión de la participación ciudadana, porque son los propios ciudadanos los que lo redactan, pero también cuando el Parlamento las redacta, o comisiones de expertos. Existen mecanismos de democracia directa, como plebiscitos al principio del proceso, a la mitad en relación a distintos temas o al final, pero también mecanismos deliberativos, consultas públicas que se hacen donde la gente puede ir y expresar su opinión en distintas audiencias públicas que realizan los que están a cargo de redactar la Constitución. Nosotros tenemos en el informe todo un apartado con respecto a estas medidas y a la tendencia, y también a las asambleas constituyentes en particular, que incluyen otras medidas de participación ciudadana que no solo tienen que ver con los ciudadanos que han sido electos para redactar la Constitución, sino que para el resto de la ciudadanía pueda a ellos presentarle su opinión con respecto al texto en cuestión. El caso paradigmático es el caso de Islandia, donde se redactó a partir de una asamblea constituyente, pero la ciudadanía, por medio de nuevas tecnologías como el internet o el streaming, pudo ir participando de manera activa o pasiva en el proceso constituyente. Oye, Valentina, ¿les tocó estudiar casos como el chileno de constituciones que eran irreemplazables? Que no se podían modificar. Tienen como un cerrojo sobre sí misma. Sí, y de qué manera se ejecutaron los cambios finalmente. Sí. Mira, también ese es un resultado muy interesante del informe, porque lo que nos muestra es que la mayoría de las constituciones no contempla un mecanismo para su reemplazo. Sí, para su reforma, claramente, ¿no es cierto? O sea, como la chilena y como todas tienen sus mecanismos claros de cómo deben ser reformadas, pero no cómo cambiarlas por completo. Entonces, lo que nos muestra la evidencia internacional, y que es un desafío que tiene Chile, es bajar un poco el miedo, en el sentido de que la mayoría de los países han tenido que romper con la institucionalidad vigente para poder hacer un cambio a la Constitución. Por ejemplo, el caso colombiano, donde también se redactó por medio de una asamblea constituyente, no tenía un mecanismo de reemplazo de la Constitución, y ocurrió un acuerdo entre las élites políticas y la ciudadanía, por medio de una gran movilización, de poder modificar la Constitución para que se llevara un plebiscito y la ciudadanía pudiera decidir si quería o no quería el cambio constitucional y cómo quería realizar o no el cambio constitucional. Eso es interesante. Sí. Es que tú tocas un tema que está en la discusión y de alguna manera le quitas presión. Hoy día escuchamos tantas veces que no se puede ir en contra de la institucionalidad porque si no estamos en el barranco, es el acabose. Eso es lo primero. Una nueva constitución también. Qué incertidumbre más grande, estamos al borde del barranco. Y lo que vemos en este documento que ustedes presentan, que es un análisis de lo que pasa en otras partes del mundo, porque no estamos solos en Chile, es que, uno, es mucho más frecuente cambiar constitución de lo que creemos, de lo que yo creía por lo menos, o sea, lo que me dices tú, del 90 a la fecha, 100 países han cambiado su constitución. Y lo segundo es que, bueno, la constitución, y me imagino que eso será por el amor propio del momento en que se hace, no tiene sobre sí misma mecanismos para cambiarla completamente. Entonces hay que romper con ciertos asuntos y que eso no es dramático en sí mismo, porque tienes un fin, que es una nueva constitución. Entonces quitamos presión sobre temas que hoy día están en discusión en Chile. Valentina, tú decías, hay procesos que son súper exitosos y hay procesos que no son exitosos, que fracasaron. ¿Nos puedes dar un ejemplo de dónde funcionó bien, a juicio de ustedes, o no sé si preguntarlo así, pero dónde hay una mirada internacional a lo mejor de que es un proceso que fue participativo, ajustado, y donde no sucedió eso? Mira, hay un caso en particular que yo creo que es bastante interesante y reúne todas las características tanto de éxito como de fracaso, que a nosotros nos llamó bastante la atención, y que en general en Chile se toma como un proceso bastante exitoso y como un modelo a seguir, pero hay que tener ciertos cuidados y nos da aprendizajes también, que es el caso de Islandia. El caso de Islandia se llamó a una asamblea constituyente para poder armar una nueva constitución después de la crisis subprime, que a este país lo afectó muchísimo. Lo dejó en quiebra. Exacto, es un país bastante pequeño, pero que sufrió muchísimo con la crisis económica, sobre todo en el 2008. Entonces esto generó una crisis política donde la gente salió a movilizarse y pidió un cambio. Se llamó a una asamblea constituyente para la nueva constitución y este proceso fue muy participativo. Pero sobre todo porque se excluyó a los partidos políticos. Ellos decidieron que la conformación de la Asamblea Constituyente tenía que ser de ciudadanos de a pie.
Ellos se sentaron, redactaron la Constitución, escucharon a otros ciudadanos, a otras agrupaciones, a otras corporaciones, se redactó el texto. Pero ¿qué pasaba? Que la Constitución islandesa establecía que para poder ser aprobado el nuevo texto tenía que ser aprobado por el siguiente Parlamento. Como los partidos políticos habían sido excluidos del proceso, claramente ellos rechazaron el nuevo texto constitucional. Y este proceso exitoso en términos de participación ciudadana está paralizado porque la Constitución islandesa todavía no puede ser aprobada. Entonces, ¿qué aprendizaje nos da este caso? Es que el llamado a la participación ciudadana no puede ser entendido como la exclusión de las élites políticas ni de las instituciones formales que están llamadas a representar y agregar intereses en una democracia representativa. Un proceso constituyente exitoso necesita tanto a la ciudadanía que sea partícipe y protagonista, pero también a los partidos políticos y a las instituciones que hoy en día juegan un rol importante en sociedad. Entonces, ese caso nos parece a nosotros muy paradigmático y que nos permite ahondar en distintos temas. Según el estudio, la ciudadanía trabaja, en caso de una asamblea, digamos, por separado del poder político, o el poder político se incluye en una mesa grande de trabajo con la ciudadanía. Depende del caso de la Asamblea Constituyente. En general, la mayoría de las asambleas constituyentes son electas por decisión directa, por una elección directa. En general, los países modifican el sistema electoral que tienen para las elecciones parlamentarias para la elección de la Asamblea Constituyente, y en algunos casos establecen restricciones, no todos. Algunos aceptan los partidos políticos, pero otros no, como el caso de Islandia. Entonces ahí va variando, porque en relación a si incluyen o no a los actores, a los otros actores políticos e institucionales. Sorry lo exitista, pero las mejores de las estudiadas, ¿qué le llevan? Mira, hay un caso muy interesante que viene de cerca y que también viene a desmitificar un poco este temor con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es el caso de Colombia, ¿no es cierto? El caso de Colombia, que cambió su constitución a principios de la década de los 90, en 1991, muestra que, tal como les decía, un proceso constituyente exitoso, que además ese proceso terminó en un texto constitucional muy rico, que por los abogados constitucionalistas es muy estudiado en términos de derechos, de repartición del poder, etcétera. Es que tiene que haber una combinación entre la ciudadanía, tiene que haber un acuerdo entre la ciudadanía y las élites políticas en la crisis en la cual el país se encuentra. Ahí está la combinación clave, ¿viste? Exacto, ahí está la combinación clave, tal cual como estamos hoy, del proceso constituyente. Y hablamos de una Colombia además súper compleja en los 90 con las mafias de la droga, con Escobar Divo. Fue un factor clave, o sea, el asesinato del candidato presidencial que había en ese momento, todo el problema de la legitimidad del Estado, de la penetración del Estado, llevó a que las élites y la ciudadanía tuvieran un diagnóstico común de que había una crisis, cuáles eran las raíces de la crisis y que se necesitaba un cambio. Lo interesante es que se necesita generosidad para un proceso como ese. De la ciudadanía, para aceptar que, pese a que tienes totalmente cuestionado a lo mejor a la élite política, tienes que incorporarla, pero también, muy importante, de la élite política, que tiene que entender que tiene que ceder poder a otros, que es, yo creo que un tema en Chile, el cuánto se cede poder, que hoy día no hay. O sea, yo creo que la ciudadanía participa harto, pero no tenemos un canal de participación formal. Participamos, legamos a través de las redes sociales. Exacto. Entonces, la élite tiene que entender que tiene que haber apertura a eso, si no, la cosa se va volviendo mucho más, se polariza mucho más y el desprestigio de la élite gobernante es mucho mayor. Lo que tú dices es muy cierto. Nosotros el año pasado lanzamos un informe sobre democracia, auditoría de la democracia, y una de las grandes resultados que teníamos era mostrar evidencia para lo que tú dices. Chile es un país que tiene muy pocos canales institucionales para la participación ciudadana. Nosotros no tenemos mecanismos de democracia directa como lo tienen muchas otras democracias. No podemos decidir, solo votamos para nuestras autoridades, pero no tenemos un poder directo para poder tomar otras decisiones, a no ser en el espacio local, en los municipios que sí hay mucho más espacio. Entonces, eso ha generado una lejanía también entre la ciudadanía, entre las decisiones que toman las élites y la opinión que tienen los ciudadanos. Por tanto, nosotros creemos también que este momento constituyente que se está viviendo en Chile puede ser una gran oportunidad para poder volver a generar una nueva relación entre los ciudadanos y sus representantes, en un momento en que también se incluyan mecanismos de participación ciudadana, tal como lo ha anunciado la presidenta la semana pasada. ¿Es difícil hacer una constitución o no? Es difícil, es un proceso largo, o sea, claramente es un momento único. A pesar de que muchos países lo han cambiado, tampoco es un proceso que se da todos los días, ni es como legislar la política pública
cotidiana, porque es el gran texto que genera las bases del contrato social entre los ciudadanos y el Estado, reparte el poder, establece los derechos, y es un tema bastante complejo. Los países se han demorado, no hay como un periodo establecido, cada país tiene que tomar el tiempo en el cual este proceso dure. Lo que nosotros sí mostramos acá es como el tiempo promedio que se han demorado las asambleas constituyentes en redactar las constituciones, que es alrededor de un año y un mes que se demoran las asambleas. Pero eso es en el momento de redactar el texto. Yo pensé que era mucho más también. Pero ese es el momento que se demoran en redactar el texto, en que empieza la asamblea y termina. Pero el proceso constituyente empieza y termina en cada país de manera distinta, y uno no puede llegar, no tiene un indicador clave de poder, porque uno podría decir cuándo empezó el proceso constituyente en Chile. ¿Empezó la semana pasada con el anuncio? Sí. ¿O empezó el 2013 en las elecciones presidenciales? ¿O bien empezó desde que la Constitución de 1980 se aprobó? Entonces es un tema a debatir. Y cuando te dicen queremos incorporar a todas las sensibilidades, ¿es verso? ¿Se puede? Yo creo que se puede. Y hay que confiar en que se puede. Nuestro informe muestra vasta evidencia comparada de distintos tipos de mecanismos, y yo creo que también los avances tecnológicos pueden ayudar muchísimo. Es decir, primero, por ejemplo, el caso de Islandia, que yo les digo es exitoso en términos de participación ciudadana. Todas las sesiones de la asamblea eran transmitidas por streaming y tenían un alto rating en cómo ellas se iban desarrollando. También que existan audiencias públicas. Ahí también está el tema de si son vinculantes o no son vinculantes. Pero ya tener el espacio para uno poder dar su opinión con respecto a lo que uno quiere en una nueva constitución, me parece que en términos de legitimidad y de confianza para la ciudadanía es muy importante el ser escuchado. El otro día en una conversación con Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales, que estaban incorporando una serie de analistas en Chile para que contaran lo que miran de una nueva constitución y cómo debería hacerse el proceso, en fin. Contaba ejemplos de otros países que son súper interesantes porque... claro, en Chile hablamos de la Asamblea Constituyente y uno tiene esa idea de la fantasía. Yo particularmente estoy súper a favor de una Asamblea Constituyente, con esa fantasía, y digo fantasía en buena onda, no fantasía como si fuera un cuento de Disney, sino esa fantasía de que seamos los propios chilenos los que construyamos nuestra Constitución, que me parece que es una idea muy atractiva. Ahora, cuando hay procesos formales, habitualmente los que tienen más experiencia en procesos electorales son los que copan las posibilidades. Entonces, no es de extrañar que en una asamblea constituyente lo más probable es que los que salgan elegidos sean mucha gente que venga de partidos políticos con militancia, porque ya tienen una fórmula para este tipo de elecciones, para este tipo de desarrollos. Entonces Claudio Fuentes decía que hay experiencias en Canadá, que no sé si son directamente para cambios constitucionales o para decisiones grandes que toma el país, en que se dividen en 30-30-30, como para asegurar que haya presencia de todos lados. Y el 30% de lo formal, por ejemplo, de la gente que hoy día es parlamentaria, un 30% de asamblea constituyente, donde se vota por asambleístas, y un 30% por sorteo, que sale de la ciudadanía. Entonces así se garantiza que haya un porcentaje de gente que sea de su casa, sí, de como decimos, el ciudadano de a pie, que está presente también en un órgano que puede elaborar algo que impacta grandemente a un país. Sí, hay grandes experiencias con respecto a eso, y me da la impresión que es eso también una de las alternativas que establece la presidenta en la del cambio constitucional, esto que sea una mezcla entre el Parlamento y ciudadanos. Pero hay grande experiencia internacional que muestran que han dividido la conformación de la Asamblea en relación a los espacios formales y los partidos, tal cual tú decías, y ciudadanos de a pie. En el caso de Islandia, vuelvo a repetir, también hubo un sorteo. Pero también otro aspecto fundamental, aparte de la división con respecto al ciudadano de a pie y las instituciones formales, es que la mayoría de los casos de Asamblea Constituyente, y en esto no hay duda, han incorporado mecanismos de acción afirmativa para poder asegurar una representación de toda la sociedad. Me refiero particularmente a cuotas de género y escaños reservados para pueblos indígenas no solo en América Latina, sino que en Europa, en África, en todo el mundo. Esto es así un más que tiene que tener la elección de la Asamblea Constituyente. La sensación que uno tiene es que la sociedad chilena es bien apática con la política, con la participación, por lo menos la mía, digamos. A mí me encantaría una Asamblea Constituyente también, y no sé cuál es la experiencia de países con tan bajo nivel de participación ciudadana en política a la hora de formar una asamblea constituyente. ¿La gente acude igual?
a la Asamblea? Sí, porque yo creo que hay que pensar también, tal cual como decía Beatriz, que si bien en Chile los niveles de participación son bastante bajos, la gente no tiene los espacios para participar. Tampoco participar es tan fácil. O sea, entonces, la Constitución misma te lleva... exacto. Entonces, al abrir los espacios es de esperar que la gente también se sienta llamada. Y este tema del tema constitucional ha estado presente y está muy presente en el debate. La última encuesta del informe de desarrollo humano del PNUD mostró que el 76% de los encuestados creen que es bastante importante hacer cambio a la Constitución y el 67% dice que esos cambios tienen que ser profundos. La encuesta que salió ahora el fin de semana de Plaza Pública de CADEM dice lo mismo, es decir, todos los estudios dicen que este es un tema y que la gente lo considera importante. Entonces, es de esperar, y en otros países se ha mostrado también que este momento de escuchar a la ciudadanía y de presencia ciudadana en los espacios de toma de decisión, más en uno tan importante como una nueva Constitución, sean tomados y puedan la ciudadanía hacerse parte y ser un actor protagónico de este proceso. Y el poder político va de la mano con las encuestas de los otros países, ¿no? En el sentido de hagamos una reforma, o sea, hagamos una Constitución nueva con una Asamblea. Yo creo que ahí hay más bien una distancia, y lo hemos escuchado también en los últimos días. Yo creo que hay una distancia entre lo que la ciudadanía piensa con respecto a este tema y lo que piensa la élite política. Distintos sectores se han ido como acoplando un poco más a este discurso, pero también hay otros que se resisten a que este es un cambio importante, y yo creo Pierde que... poder. Claro, porque es un tema importante para la ciudadanía hoy en día, pero sí, claramente en Chile hay una distancia, y ahí también lo muestra la encuesta de desarrollo humano, que hace toda una encuesta también con élites políticas, que hay una distancia con respecto a lo que piensa la ciudadanía y lo que piensan las élites. Valentina, sabemos que ustedes han salido a los medios de comunicación desde el PNUD para mostrar este estudio, porque la idea es esto, que llegue a los ciudadanos, que se debata. Hay varios en el Twitter que dicen, ¡oye, qué clarita Valentina para explicar por qué es un tema que uno se va a ir acercando de a poco! Es curioso, pero a lo mejor el concepto de Asamblea Constituyente hace 3 años no lo teníamos muy claro, y hoy día se está aclarando hartos, o sea, se van aclarando conceptos que antes no estaban incorporados en nuestra jerga habitual, y eso me parece que es súper notable. Sí, nosotros, por lo mismo que ustedes mencionan, gran parte del informe se dedica a analizar en más profundidad aún los casos de Asamblea Constituyente, porque nosotros también creemos que hay como una nebulosa con respecto al tema. Y nosotros mostramos que son un mecanismo más y que tienen reglas de funcionamiento. Tampoco es como que esto funciona así a locas, o sea, tienen reglas. Claro, la Plaza de Gritos, que era un poco la caricatura que se hizo en hartos momentos. Exacto. Tienen reglas de funcionamiento, sistema electoral, en general mostramos cómo toman sus decisiones. El número promedio de asambleístas es 195 en los casos que nosotros hemos visto, pero en general es 1 por 250.000 habitantes en promedio, cómo toman sus decisiones, cómo se dividen en distintos comités temáticos y tienen un gran comité en pleno donde ratifican las decisiones, los mecanismos de puertas abiertas que tienen y de transparencia. Es decir, nosotros analizamos y dividimos en distintas variables su funcionamiento y nos metemos al interior de cuáles son las dinámicas de cómo se dan las asambleas. Las ciudades no capitales en el mundo se aseguran participación, ¿o no? Sí, hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de Colombia también sesionaron en muchas otras ciudades, sobre todo por lo que tiene que ver con los pueblos originarios, es decir, hay que acercar también esta discusión con los distintos temas, más en un país como Chile, donde el centralismo es brutal y que también está repartido hacia el poder en la Constitución. Es muy importante que eso también sea tomado en cuenta como un desafío para el proceso constituyente chileno. Valentina, nosotros tenemos acá el librito con el estudio, donde cualquier persona que nos está escuchando, ¿dónde puede tener estos detalles, entrar y leer lo que ustedes han recopilado? El informe está disponible en la página del PNUD, pnud.cl. Está para descargar el informe completo para todo el que quiera poder informarse más sobre los distintos mecanismos de cambio constitucional. Tener argumentos para la discusión. Eso es interesante. Es decir, mira, oye, esto pasó en tal parte. Esto es que es súper interesante cuando uno empieza a conocer otras realidades y es parte de la argumentación, cuando haya discusión sobre este tema, porque es una discusión que se está instalando. Así que, bueno, felicitaciones, Valentina, por la presentación, porque además actúa súper rápido. Se presenta todo esto y ustedes ya tienen el estudio comparado, así que qué buena pega en el PNUD. No, y muchas gracias a ustedes por invitarnos y poder conversar un poco más de esto. Valentina Salas es investigadora del programa de gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nos estaba presentando
realizando este estudio, Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, y ya saben que lo pueden descargar. El que quiera echarle una mirada al estudio completo, pnud.cl, para que conozcan, sepan lo que es una asamblea constituyente, qué ha pasado en otros países, experiencias buenas, experiencias que no han sido tan buenas, en fin. Sí, pues. Tú sabes que a las 4:30 llega Marty McFly. Sí, mandaron una Anda un foto. video muy bueno. ¿Ya? Dicen, llega Marty McFly al 2015 y la U todavía no tiene estadio. Todavía no tiene estadio. Vamos a tener nueva constitución y el chiste se va a repetir en el tiempo. Pero, Valentina, ¿tú sabes lo del es que yo me enteré hoy día, por eso... Por supuesto. Ya sabes, por ya supuesto. sabes. Perdón, Volver yo al era la ñoña futuro que no tenía idea. es el tema del día. Oye, pero se pasó y era justo en esta fecha, no lo puedo creer. Qué bonito. Sí, pues o sea, de hecho, el ¿Cómo te trending explico? topic number one ¿Cómo te desde explico? muy temprano. La ruma de años que se me cayó encima. No, a mí también, yo las vi todas en el cine, de hecho, las tres. Es Bueno, más, en fin. una la vi en el Cinerama. Ah, La primera. Y lo contó el Pancho Para que nomás. sepí. ¿Ah? Sí, en el cine están repitiendo, hay maratón de Volver al Futuro. Desde las 6 de la tarde, las 3 películas juntas, maratón. En varios cines. Creo que es una cadena de cine en particular, no recuerdo cuál. Ah, Mira. ahí no están aclarando, ahí yo no tenía idea. Sí. Pancho, Una cuéntame tú. dio la primera ayer y hoy da la 2 y la 3. Ya. Y hay otra cadena de cines que se manda el maratón completo. Ya, muy bien. Pero qué impactante que en algún momento se hablaba de ese futuro lejano el día de hoy. Lente 21 inteligente. de octubre del La 2015. zapatilla. Mira, existe la zapatilla, existe el skate, que eso viene en la tercera película, no en la primera. El skate que vuela ya Sí, está que yo creado. vi la primera nomás. Está en los teléfonos, hay una imagen donde aparece un teléfono que parece celular, que se le sale el teclado. Ese teléfono existe, o sea, existe todavía, digamos, pero ya Pero quedó es como en el ya es pasado. Hay zonas donde el gallo va caminando y ve el anuncio del tiempo en toda la esquina. Esa cuestión la tenía en el teléfono hoy día. Po. O sea, son un montón de adelantos de la película. Las pantallas planas, perdón. También aparecen en la película. De hecho, el fin de semana, no sé si en Nat Geo, en Discovery, en uno de estos canales, mostraron un documental que hacía esa referencia, hablaba con el director y el productor ejecutivo de la película y hacían la comparación de cuántas de las cosas que predijo Volver al Futuro pasan realmente hoy día. A propósito de la fecha, de que venía este 21 de octubre del 2015. Y mostraban cada una de las cosas que no funcionaron, cosas que no eran, y varias cosas que sí son. Y algunas que sí fueron, incluso. Sí, una de las cosas que no fue el estadio donde jugaban fútbol americano. El autobullying. Sí, exactamente, el autobullying. Ya, ¿nos vamos? No, pues. ¿Antes? Yo tengo que ir a dar una vuelta por Providencia todavía. Ya, dale. A ver, vaya con la vuelta. A ver, Casa Mía, que es más que una residencia de adultos mayores, que es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos y más. Está ubicada en Normandía 1882, justamente en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web es residenciacasamia.cl. Excelente, Pancho. Ya, pues, nos vemos mañana. ¿Te tinca? Sí, pues, yo a la 1:30 les voy a estar contando del Yo te escucho más rato. cuasi Te veo. despido del Chupete Suazo de Colo Colo. Sí. Pero no es. ¿Es suspensión? ¿Qué es? A ver, si Colo Colo lo quiere echar, lo puede echar ahora sin pagarle ni un peso. Despido justificado según el presidente de CIFUP por insultar a su jefe, que es lo que pasa en cualquier empresa, me imagino. Sí, porque creo que las cláusulas deben ser millonarias si es que es un despido de otra manera. Por eso yo no sabía Exactamente. en qué situación quedaba. Sí, lo pueden echar hoy mismo según el propio presidente del CIFUP que habló, no recuerdo en qué medio en la mañana. ¿Quieres saber más? Ahí va a estar el Pancho en un rato más. Vamos a estar contando un poco lo que aquí pasó ayer en- con la Sub-17 Claro. también, que fue bien penoso, pero niños que son víctimas de el cero trabajo que se hizo con ellos durante 1 año y medio, con un cuerpo técnico. Ahora, ¿tiene que ver todavía el tema de la edad para los países africanos? Yo creo que en parte tiene que ver eso, en parte tiene que ver la nula preparación que tuvo el equipo, en parte tiene que ver que el actual cuerpo técnico alcanzó a trabajar 2 meses con ellos y que durante 1 año y medio un grupo de pseudo profesionales argentinos que les metió en la cabeza que no servían para esto. O sea, de todo un poco. Ya. Todos ellos contratados por la mesa directiva de la NFP, por supuesto. Vale, Pancho. Hasta más rato con el Pancho entonces. Nosotros hasta mañana. Chao, Valentina. Chao, gracias.